Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su puntualidad y gracias de verdad a Rosa María Malet por haber aceptado nuestra invitación. Como ella sabe, yo siento una gran estima personal e intelectual por toda la trayectoria de trabajo, de honestidad que ella ha desarrollado. Hace ya muchos años que nos conocemos y creo que tengo conocimiento del valor de su trabajo para poder decirlo así aquí en público. Rosa María Malet es directora de la Fundación Joan Miró, una, para mí, de las instituciones artísticas más importantes de este país, de lo que todavía seguimos llamando España. Ya veremos qué pasa en los próximos tiempos. Pero bueno, Miró es un artista absolutamente central. Sigue siendo discutible en qué medida se le puede ascribir o no al surrealismo. Yo creo que han ido ya saliendo aquí algún tipo de cuestiones acerca de esta problemática. Ella es directora de la Fundación Joan Miró desde 1980 y, como tal, ha organizado diversas exposiciones, entre ellas, por ejemplo, la conmemorativa del centenario de Joan Miró y, muy recientemente, una exposición realmente maravillosa. Yo tuve la ocasión, viajando a Barcelona, de poder ver la escalera de la evasión, la escala de l'evasió, que se presentó además en la Fundación Joan Miró, en la Tate Modern en Londres y en la National Gallery of Art en Washington. Ella es autora de libros como Joan Miró en 1983, Els cartells de Tàpies en edición polígrafa 1983, una biografía de Joan Miró en 1992 y Joan Miró, apuntes de una colección editado por la propia Fundación Joan Miró. Es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y del Consejo Internacional de Museos, ICOM, así como del CIMAM, Comité Internacional de los Museos de Arte Moderno. Es decir, es una profesional que está en el más intenso alto, en el más pleno grado de reconocimiento en lo que son las estructuras internacionales de los museos de arte contemporáneo. Yo creo que pocas personas podíamos encontrar para que pudieran hablar de Joan Miró con mejor conocimiento de causa que Rosa María. Bienvenida, es un placer tenerte aquí y cuando quieras. Quizá tus palabras han sido un tanto excesivas, pero te lo agradezco de todas maneras, igual como agradezco a todos ustedes su presencia. Quería, antes de empezar esta ponencia, explicar un poco de qué forma he enfocado el estudio o los datos que les voy a presentar. Me he basado fundamentalmente y sobre todo teniendo en cuenta que esta mañana han habido ya grandes intervenciones en las que se han planteado temas de conjunto, de visión global respecto al surrealismo y a sus peculiaridades. En el momento de empezar a preparar la ponencia para esta tarde, me pareció que quizá lo que podía ser más justo, más adecuado y más ligado a la realidad es basarme sobre todo en la propia documentación que tenemos en la Fundación Joan Miró, aparte de otros textos y otras referencias que naturalmente esto es inevitable. Pero creo que tenemos la gran suerte de conservar una colección de dibujos preparatorios del artista y de anotaciones que nos dan referencia de cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus intereses, qué es lo que pretendía, qué es lo que quería conseguir. Tenemos asimismo, dentro de los fondos documentales de la Fundación Joan Miró, la biblioteca personal de Miró, con lo cual sabemos también qué es lo que le interesaba leer y con una clara o con una referencia muy clara de en cada momento qué es lo que leía. Igual como hemos publicado también en fecha relativamente reciente, ahora 3 años, una parte de la correspondencia personal de Miró. Estamos en vías de publicación o de preparación del segundo volumen, pero claro, siempre y cuando se pueda acudir a las fuentes, creo que tratándose de un tema monográfico como el que vamos a tratar ahora,
referido especialmente a Miró, me parece que merece la pena. Dicho esto, la primera duda que se me planteó fue la de decir, bueno, ¿cómo vamos a enfocar la cuestión? Porque, y aquí ya leo lo que tengo escrito, Joan Miró, cuya carrera artística se desarrolló prácticamente todo a lo largo del siglo XX, si bien quiso encontrar, y lo consiguió, su propio lenguaje plástico y no le pasaron desapercibidas las distintas tendencias de las vanguardias artísticas de inicios de siglo, de todos los ismos fue sin duda con el surrealismo con quien mantuvo una relación más estrecha. Sin embargo, ¿podemos considerar a Joan Miró como a un artista surrealista? La manera de trabajar de Miró y sus intenciones nos despiertan ciertas dudas. Por ello, en el momento de plantearnos cuál es la relación entre el surrealismo y el sueño y Joan Miró, quizá debamos valorar ante todo cuál es la relación de Joan Miró con el surrealismo, puesto que si bien el artista mantuvo toda su vida una estrecha relación con los distintos miembros del grupo, ni las declaraciones de Miró ni su actitud nos llevan a pensar que éste se sintiera a todos los efectos como uno más dentro del grupo. Es cierto que a través de André Masson, de quien era vecino en la Rue Blomet en París, Miró, hacia 1922, inició su amistad, entre otros, con Michel Leiris, Antonin Artaud, Robert Desnos y otros escritores del grupo. El interés de Miró por la poesía y la literatura siempre le mantuvo muy cerca de los poetas. No fue hasta 2 años más tarde, antes de la aparición del primer manifiesto del surrealismo en 1924, cuando conoció a André Breton, Paul Éluard y Luis Aragón. No es menos cierto que con todos ellos, y de manera muy especial con Leiris y con Desnos, nunca perdió el contacto y colaboró y trabajó con ellos en distintos proyectos bibliográficos. Pero ¿hasta qué punto Miró se sentía, o no, próximo al grupo o identificado con todos sus objetivos? A través de los testimonios fotográficos de la época que nos han llegado, nos damos cuenta, me parece que esto no funciona. Ah, hay que apuntar, perdón. Era al revés, la derecha. Pues a través de los testimonios fotográficos de la época que nos han llegado, nos damos cuenta de que estos rara vez dejan constancia de la presencia de Miró. Lo veíamos también esta mañana en una fotografía que ha presentado, creo que fue la profesora Eitz. A partir de una imagen de Magritte, el grupo está en torno a ella. Por otra parte, las declaraciones de Miró a Denis Chevalier, recogidas en Joan Miró, Écrits et Entretiens, en 1962, son suficientemente explícitas respecto a su actitud. Dice Miró: mi relación con el grupo era de amistad. Sin embargo, no le seguía al pie de la letra en sus tomas de posición. En general, estaba de acuerdo con ellos, pero yo seguía siendo un pintor, únicamente un pintor. Este posicionamiento, que como digo, quizá con la perspectiva del tiempo puede quedar matizado, pero es que en unas declaraciones hechas a Francisco Melgar en 1931 se ratifica en la misma postura. En este artículo, cuyo título es Artistas españoles en París, Joan Miró, publicado en Ahora, Melgar dice: de la misma manera como se ha encasillado a Picasso entre los cubistas, a mí se me ha etiquetado como surrealista. Sin embargo, ante todo y por encima de todo, me interesa conservar mi independencia rigurosa, absoluta, total. Considero el surrealismo como una manifestación intelectual extremadamente interesante, un valor positivo, pero yo no acepto someterme a sus reglas rigurosas. Ellos formaban una especie de batallón o de compañía, si así lo prefiere, y sus actividades eran muy disciplinadas. Yo quiero mantener mi independencia. Estamos en un momento en que se han producido ya ciertas disensiones realmente importantes entre Breton, Paul, en fin, Bataille,
Es el momento también en que Miró ha hablado en 1929 de que quiere asesinar la pintura. Es un momento en que deja de pintar por un periodo breve, pero para dedicarse sobre todo a realizar collage, a realizar escultura objeto, como una forma de buscar una alternativa a aquello que en aquel momento le está produciendo una angustia y un resquemor, tal vez consecuencia de todo este malestar entre el grupo surrealista. Resulta evidente que Miró evitaba todo aquello que pudiera amenazar su libertad. No firmó ninguno de los manifiestos. Sin embargo, esta postura coherente y firme, lejos de apartarle del grupo surrealista, más bien despertó el respeto de todos sus integrantes. Cuando Joan Miró tuvo su primera exposición individual en París, en la Galería Pierre, entre el 12 y el 27 de junio de 1925, firmaban la tarjeta de invitación todos los miembros del grupo. La tarjeta reproducía asimismo un texto de Benjamin Péret, Le chevet dans les yeux, en el que enumeraba los distintos tipos de árboles que conocía, un texto realmente muy surrealista, desde el árbol de los húsares de la muerte hasta el árbol de las gafas, pasando por el árbol de los pañuelos que se agitan en señal de adiós o el árbol de los curas, en un intento por encontrar el árbol de las sardinas de Miró. No es preciso decir que el contenido del texto y su fuerza visual encaja de lleno en el contexto. ¿Qué duda cabe de que la obra de Miró despertó el interés de Breton y de su entorno? El personal lenguaje de Miró, los temas que le interesaban y su manera de tratarlos, su capacidad para provocar la sorpresa, no dejó indiferente a Breton. Ello le llevó a manifestar: en Miró no existe otro deseo que el de librarse a la pintura y solo a la pintura, lo que para él significa ceñirse al terreno en el cual sabemos que dispone de todos los recursos, a este puro automatismo al cual, por mi parte, nunca he dejado de referirme, pero del que me temo Miró solo ha verificado su valor y su razón profunda de manera muy sumaria. Es posiblemente por ello por lo que puede pasar por ser el más surrealista de todos nosotros. Así lo dice Breton en El surrealismo y la pintura en 1928. Sin duda, la obra de Miró causó sorpresa entre el círculo de Breton. Su lenguaje plástico no tenía precedentes. El hecho de que a la mañana siguiente de la inauguración en la Galería Pierre, Michel Leiris quisiera mostrar las obras expuestas a Raymond Roussel demuestra este interés. Este manifestó: esto va más allá de la pintura. La definición de Roussel, transmitida por Leiris a Miró, fue considerada por el artista el mejor elogio recibido. Así lo afirmaba en las declaraciones recogidas por Georges Rayard en Joan Miró, Ceci et la couleur de mes rêves, muchos años después, en el que Miró expresa lo que han sido sus vivencias más importantes a lo largo de toda su vida. Lo que apreció Miró en este caso fue la coincidencia entre sus propias intenciones con la valoración que hacía acerca de su obra el autor de Impression d'Afrique, personaje excéntrico que tenía merecida fama por su acertada crítica. Eso era exactamente lo que quería Miró, ir más allá de la pintura. Lo que es importante del surrealismo para Miró es el hecho de haberle permitido conseguir ir más allá del hecho estrictamente plástico. En declaraciones a Dora Valier recogidas en 1960, Miró manifiesta: la pintura surrealista en sí misma no me ha interesado especialmente. Sentía que había algo más que la pintura. Podía ser algo más. Si debo decir en qué he estado influenciado por los surrealistas, diría que en el hecho de ir más allá del hecho plástico. A Miró le interesa establecer un vínculo entre el artista y su obra que no deba pasar necesariamente por el filtro de la razón. En el momento en que consiga alcanzar este nivel que le sitúa en un terreno más cercano a la poesía que a la pintura, Miró sentirá que inicia el camino que estaba buscando. En muy poco tiempo, Miró se desprenderá de las influencias que detectamos en su obra inicial
realizada antes de su llegada a París en 1920 y de quedarse allí en 1921. Me refiero concretamente a cierta influencia Fauve, tal como vemos en este cuadro, Siurana, El Sendero, de 1917, o, durante un breve periodo de tiempo, cierta influencia cubista, como vemos en esta Naturaleza muerta del conejo de 1920. En este camino de búsqueda para encontrar su propia manera de expresarse, Miró manifestó su intención de no seguir ningún camino fácil por haber sido ya explorado por otros. Escribe en una carta a Raffles el 18 de noviembre de 1920: «Prefiero a un hombre que fracase en su búsqueda, que dé cabezazos contra la pared, a otro que haga tranquilamente lo que otros han conseguido sudando sangre». Aunque no sea abiertamente explícita, la alusión a Picasso me parece que aquí es clara. A Picasso, a quien ve como un hermano mayor, no como un contrincante, sino como alguien a tomar como modelo por su actitud, por su valentía, por el hecho de haber sido capaz de encontrar este camino propio, pero claro, no es lo que a él le interesa, seguir este camino que otros ya han explorado. En su intención de definir y consolidar un lenguaje propio, pueden detectarse en Miró diversos signos de plena confianza en sí mismo y en una determinada manera de expresarse en la que lo que podríamos llamar autenticidad del entorno más próximo ocupa un lugar privilegiado. Sin duda, Miró debería estar convencido de lo que quería aprehender y de lo que quería transmitir cuando pintaba la Masía. De no ser así, por lo menos a mí, me resulta muy difícil entender cómo podía encajar el realismo rural de esta obra de la Masía en un París en donde triunfaba el neoplasticismo de Theo van Doesburg o el cubismo de Picasso. Realmente él sabía que aquí había un germen o había algo que quizá no acababa todavía de aflorar, pero que para él debería ser importantísimo, y eso es lo que le llevó a presentar la Masía con todas estas representaciones de los animales en libertad, la lagartija, el caracol, los animales encerrados, los rasgos o los trazos que deja el campesino labrando la tierra, pero si Miró se hubiera acabado aquí, estaríamos todos un tanto desconcertados, yo creo, o no habríamos conocido al Miró que conocemos ahora. Esta obra, que en su momento fue adquirida en el momento en que Miró la paseaba y la enseñaba en distintas galerías coleccionistas, fue adquirida por Hemingway. Hemingway la conservó durante toda su vida. Actualmente está en la National Gallery de Washington como resultado de la donación que la viuda de Hemingway hizo a este museo, pero es que creo que Miró sabía muy bien que detrás de esta obra tenía que venir el paso siguiente, que es el que realmente fue definitivo. Miró había iniciado un camino que tomaría una dirección sorprendente para el público, difícil de catalogar para la crítica y sin ningún tipo de maniobra forzada o preconcebida, muy afín a lo que sería el surrealismo. En La Tierra Labrada, del año 23-24, justo inmediatamente después de haber pintado la Masía, que es de 1921-22, ya al año siguiente, Miró pinta Tierra Labrada. Vemos como en Tierra Labrada persisten las referencias al universo familiar. Seguimos viendo estos animales, el caracol, el lagarto, los animales más o menos domésticos, pero todo tiene otra apariencia completamente distinta. Se mantiene la visualización del trabajo en el mundo rural, la presencia de los animales domésticos, así como la de los que viven en libertad. Sin embargo, la esquematización, la alteración de proporciones, la presencia de símbolos como el ojo o la oreja en el árbol,
que precisamente los sitúa en el árbol para demostrar o para transmitir esta idea de vitalidad y de humanidad, en cierto modo, que pueda tener el vegetal. Nos remiten a un nivel distinto de realismo con relación al que encontrábamos en la Masía. El realismo ha dado paso a un lenguaje ideográfico. Ello le permite a Miró transmitir su profundo sentimiento de fidelidad a la tierra como algo muy propio, pero también al mismo tiempo como muy universal. Su toma de contacto con el entorno surrealista le descubrió cómo es posible desprenderse del realismo sin alejarse de la realidad. No existe una normativa en el surrealismo, no hay un estilo que diga que tiene que ser las formas de esta manera, el fondo de esta otra. Lo que le interesa a Miró es este concepto abierto y esta dimensión general. Esta no existencia de condicionantes formales es, de algún modo, este estilo surrealista que no supone ningún límite respecto a la libertad personal del artista. Tal vez, sin ser consciente de ello, sin tan siquiera buscarlo, Miró encontró determinadas formulaciones en el surrealismo que resultaron ser muy valiosas para él. Sin embargo, no podemos olvidar que estas premisas se sitúan siempre, en el caso de Miró, en el terreno literario, fundamentalmente. En 1948, Miró manifestaba a James Johnson Sweeney, jefe del Departamento de Pintura en el Museo de Arte Moderno de Nueva York: «Los poetas que me presentó Masson me interesaban más que los pintores que encontré en París. Estaba entusiasmado con las nuevas ideas que aportaban y sobre todo con la poesía acerca de la cual discutían». Este horizonte dibujado por los textos literarios y las inquietudes de sus amigos poetas siempre acompañará a Miró. Por ello, resulta discutible hasta qué punto la definición estricta de surrealismo como automatismo psíquico puro y el sueño como manifestación más auténtica de este automatismo puedan aplicarse a Miró. Él mismo había dicho que nunca había estado sometido al sueño inducido, ni a las drogas, ni al alcohol, ni al hipnotismo, como habían hecho otros de los poetas o artistas del grupo, intentando buscar estas visiones o estas emociones para poderlas plasmar después. Es el propio Miró quien contesta a la pregunta cuando en 1969 es entrevistado por Bruno Friedman para Impact Science et Société. A la pregunta de si se ha inspirado alguna vez en sus propios sueños, Miró contesta: «No sueño nunca». «Ah, sí que sueño. Sueño cuando voy andando por la calle. Sueño todo el tiempo. Pero estos sueños no son sueños freudianos. Se trata de sueños despiertos. Siempre estoy en estado de soñar despierto. Eso sí, pero los sueños del dormir no». Este aparente contrasentido entre el permanente estado de vigilia de Miró y la exaltación del sueño por parte de André Breton no comporta ningún tipo de conflicto. Nos consta que Miró conocía bien la obra de Sigmund Freud y sus estudios sobre el sueño, puesto que en la biblioteca personal de Miró, actualmente depositada en la Fundación de Barcelona, se encuentra, entre otras obras de Freud, la interpretación de los sueños. Por otra parte, este mismo fondo bibliográfico contiene un amplísimo apartado con las obras de André Breton que Miró conocía perfectamente. Sin duda, Miró era consciente de que el interés de Freud por el sueño tenía un objetivo completamente distinto al de Breton. Mientras el primero buscaba en los sueños una explicación para comprender determinados problemas psíquicos y ciertas alteraciones del comportamiento, el segundo se interesaba por todo aquello inesperado y sorprendente que pudiera esconder la imagen onírica. Miró inicia su propio camino para conseguir manifestar determinadas situaciones puntuales próximas a él y a su entorno personal y cultural de manera inesperada y sorprendente. Es el ejemplo de sus amigos escritores y poetas lo que le impulsa.
Miró escribe a Michel Leiris el 10 de agosto de 1924 y le comenta: «Trabajo enfurecidamente. Los literatos, todos vosotros, mis amigos, me habéis ayudado mucho y me habéis facilitado la comprensión de muchas cosas. Pienso en nuestra conversación en la que me decías que vosotros partís de una palabra, la que sea, para ver lo que puede dar. He hecho algunas pequeñas cosas sobre madera en las que he partido de una forma facilitada por el propio soporte. Este punto de partida de algo artificial es para mí equivalente a lo que los literatos podrían obtener partiendo de cualquier sonido. No será, por tanto, el sueño lo que ofrezca a Miró posibles puntos de partida para su obra, sino el permanente estado de alerta que hará que el accidente imprevisto en la tela desencadene una pintura o la situación insólita leída en un texto literario o la evocación secreta de la enamorada o una tradición que por repetida parece algo común cuando no lo es. Lo que sí busca siempre Miró es transmitir su versión particular de cada tema, igual como el poeta transmite el suyo». A Miró le resulta mucho más interesante el camino que de manera sutil, aunque con contundencia, le permite plasmar imágenes con notable contenido erótico, pongamos por caso, o con alusiones a la política o la religión, que la provocación descarnada y cruda tan buscada por otros surrealistas. El interés de Miró no está tanto en el deseo de ridiculizar o de provocar como en el de aludir a un tema que a partir de la realidad pudiera presentarse como el contenido de un sueño. Así es como el centenar largo de pinturas que Miró realiza entre 1925 y 1927 las conocemos, según la terminología establecida por Jacques Dupin, poeta y biógrafo de Miró, como pinturas de sueño. Estas obras aparecen en el momento en que Miró abandona la figuración fantástica que reproducía con un lenguaje ideográfico y poético el universo familiar del artista. Aquí tenemos un ejemplo dentro de este concepto que podríamos llamar o considerar como figuración fantástica. Vemos en Carnaval de Arlequín de 1924-25 una representación de una situación no posible. Ahí este arlequín, esta especie de insecto, el gato danzante, ya vemos que no son situaciones reales. El propio Miró dijo que era consecuencia de las alucinaciones que sufría en su estudio de París por el hambre que pasaba en aquellos momentos, en 1923, 24, 25. Tal vez más que el sueño, tal vez sí, que fueran los ruidos de su estómago, pero en definitiva es una dimensión entre real y ficticia, puesto que a través de la ventana, por ejemplo, esa forma cónica negra que representa, Miró dice que es la Torre Eiffel, que no se veía desde la ventana de su estudio, pero para él París y la Torre Eiffel iban muy vinculados. El ángulo en la mitad más o menos, al lado derecho, esta mesa en donde representa un globo terráqueo, el mantel, una pecera, pero el pez está fuera de la pecera. Estas son descripciones que el propio Miró ha dado, es decir, es una mezcla entre la realidad y lo no real o lo no posible, pero haciendo esta combinación. Así es, pues, que en este momento, en 1925, abandona esta forma de figuración fantástica para pasar a lo que serán las pinturas de sueño. Vemos aquí como contrapunto del Carnaval de Arlequín los dos dibujos preparatorios. A continuación veremos la pintura acabada de la siesta del año 1925. El punto de partida, tal como se conserva en la colección de los fondos de la Fundación. En el dibujo de la izquierda vemos esta representación casi bucólica de un personaje, pues seguramente echado a la sombra, con una visión del mar al fondo, unas montañas ahí como el trasfondo marino, la barca,
un grupo haciendo un corro, en fin, ya ven ustedes, todo lo que ha servido seguramente para hacer esta comida campestre. Probablemente Miró encuentra que la representación es demasiado realista, no es lo que él está buscando en estos momentos. A continuación, representa en este dibujo que viene a renglón seguido, el personaje se ha confundido con la forma de la casa, el reloj de sol sigue marcando las 12, la hora de tomarse el descanso después en la hora de más calor. La mujer aquí bañándose con este círculo discontinuo describiendo sus movimientos dentro del agua y sigue manteniéndose ahí este trasfondo de montañas. Veamos la versión acabada. Prácticamente es la copia de este pequeño dibujo hecho sobre una hoja de papel y aquí se nos mantiene este fondo uniforme típico de las pinturas de sueño, estos fondos limpios, ya sea el azul, este azul de sus sueños que hemos visto esta mañana y que volveremos a ver dentro de un rato, ya sean los ocres, el amarillo, es siempre este fondo limpio, difícil de reconocer, no sabemos dónde situarlo, tal vez es esta la razón por la cual Jacques Dupin llama a estas obras pinturas de sueño y con una composición siempre muy limpia, muy poco abarrocada. Decíamos pues que a través de los cuadernos de trabajos del artista que contienen todos los dibujos preparatorios de sus pinturas, podemos seguir el proceso de reducción y depuración hasta llegar al estadio definitivo. En este caso vemos como si la mujer, que era un elemento, un detalle dentro de lo que era el cuadro de la siesta, se hubiera desprendido del contexto de la misma para pasar a ser el personaje central de esta otra obra, que es La bañista, una obra de 1925 que formó parte prácticamente durante toda su vida de la colección de Michel Leiris. La fuerza de sugestión de esta mujer bañándose en la oscuridad de la noche, con su melena suelta, vemos el personaje nos hemos ido aquí. El personaje filiforme, no, estoy apretando lo que no debo. Casi no vemos el cuerpo sobrepuesto al azul, la melena al viento, la media luna, las formas del mar. Siempre guardando las distancias, podría acercarse más a la placidez de Afrodita en el nacimiento de Venus de Botticelli que a la inquietud que pueda provocar Nadja de Breton. En Bouquet de Fleurs, Sourire de ma blonde, de 1924, la mujer es evocada por los símbolos poéticos que la definen. El cabello, sus dientes, el sexo femenino, su sobaco, como si fuera un ramillete de flores. Como ocurre en Bouquet de Fleurs, sin que el artista nos desvele a quién se está refiriendo, percibimos como los atributos que Miró presenta como un ramillete de flores definen a esta misteriosa mujer, que podría ser la transcripción en imágenes de la definición de Baudelaire. La mujer es el ser que proyecta la mayor oscuridad o la mayor luminosidad en nuestros sueños. Probablemente fuera alguien querido por Miró. En estos casos siempre se ha mostrado de una gran discreción, a pesar de que no tiene ningún apuro en representar los elementos o los atributos sexuales o como sea, pero vemos también en otra obra de esta época, como el título es Retrato de Mademoiselle B, Retrato de Madame K. No sabemos quiénes podían ser, pero seguramente alguien próximo a él. Pero desde su actitud en estado de vigilia, los sueños de Miró pueden tener orígenes muy diversos y puede perfectamente ocurrir que un accidente imprevisto en la superficie del papel o de la tela sea el desencadenante de una obra,
tal como hemos visto que le comentaba Leiris refiriéndose a la superficie de unas obras pintadas sobre madera. Miró se ha manifestado en diversas ocasiones en este sentido. Precisa en una entrevista de Dora Valier en 1960, el accidente más imprevisto puede sugerirme las cosas más inesperadas. De inmediato, después de este primer momento, dejo la tela empezada a un lado, vuelta de cara a la pared, y sigo viviendo, pero noto cómo esto trabaja en mí. Asimismo, Caroline Leisner constata cómo esta afirmación del artista resulta verificable a través del estudio detenido de las páginas de los cuadernos de trabajo del fondo de la Fundación Joan Miró. No sé si se verá suficientemente con la ampliación. Es un claro ejemplo este cuaderno que contiene el dibujo preparatorio del nacimiento del mundo. Vemos, a continuación veremos la pintura. El dibujo preparatorio del nacimiento del mundo es el que está a mano izquierda. En el dorso de la página, esta forma del personaje nos da la forma invertida, con lo cual da pie a una nueva composición, y a la página siguiente reencontramos de nuevo este punto que es consecuencia de un apretón que ha hecho el artista en el momento de dibujar, igual como algunos de los grafismos que se repiten de nuevo de una página a otra. Con esta forma de trabajar de Miró, yo creo que no podemos hablar de automatismo. Hay un automatismo en aquello que aparece de una forma no buscada, pero de una manera consciente él se la apropia y la utiliza para conseguir una nueva propuesta. La observación de las páginas del carnet de trabajo nos permite seguir la mecánica del proceso. Si por otra parte queremos descubrir cuál puede ser el sentido del sugerente título, El nacimiento del mundo, de esta obra extraordinaria que parece anticiparse a lo que bastante después conoceremos como dripping, debemos recurrir a otras deducciones. Esta obra de 1925, así como en otros casos Miró ha dado algunas pistas o algunas descripciones, no me resulta conocido que exista ninguna, pero no me parecería descartable pensar en la posibilidad de que la idea que ha dado lugar a el nacimiento del mundo proceda de la formación, si no religiosa, sí por lo menos católica, en el sentido cultural tradicional de la época, recibida por Miró. No sería de extrañar que un momento tan excepcional, con una carga visual tan relevante como aquel en que se narra en la Biblia la creación de la mujer, pudiera mover a Miró a dar su personal visión de los hechos. ¿Qué puede haber de más sorprendente y de menos automático que la presentación de un tema conocido bajo un prisma voluntariamente inhabitual si se elimina su contenido religioso? Así vemos cómo la mujer, tema prioritario en la iconografía mironiana, es sugerida por el círculo rojo que surge a través de esta línea ondulada de este personaje más o menos yacente, el que habíamos visto en el dibujo anterior, situado en la parte inferior de la obra. Podrían ser la representación de Eva tomando vida a partir de una costilla de Adán, la presencia de Dios Padre quedaría evocada por la forma triangular que preside y dirige tan compleja operación. Quién sabe, la obra de Miró es una constante demostración de cómo es posible transformar en excepcional aquello habitual y en insólito aquello conocido. Puede ser también ejemplo de ello Campesino catalán con guitarra, de la colección del Museo Thyssen-Bornemisza, en donde coinciden tradición, vanguardia y hechos políticos del momento mediante unos recursos extremadamente esenciales. Si nos remitimos al profesor Christopher Green y a su interesante artículo para el catálogo Joan Miró, la escalera de la evasión, celebrada, como decía José Jiménez, en fecha reciente,
en la Tate Modern, en la Fundación Joan Miró y en la National Gallery de Washington, constatamos cómo las 5 obras de Miró sobre el tema de campesino catalán de 1924-25 coinciden con un momento de conflicto político que no deja indiferente a Miró. Me refiero al texto de Christopher Green. No quiero entrar en cuestiones de debate político, como antes hacíamos un poco en la broma. Dice Christopher Green que la dictadura de Primo de Rivera toma medidas represivas con respecto a Cataluña. En concreto, establece la orden de supresión oficial de la lengua catalana. Por otra parte, el fascismo ascendente en Italia sirve de ejemplo a Primo de Rivera. Es en este momento cuando Miró pinta los 4 cabeza de campesino catalán y campesino catalán con guitarra. Es tal vez una forma de asimilar una problemática con su propia identidad. Es tal vez una forma de sentirse él mismo como autorretratado en estos campesinos catalanes. Podría ser. Tampoco tenemos constancia y podemos suponerlo como queramos. Vemos como en una de las piezas, de las pinturas de esta serie Cabeza de campesino catalán, la que está a la derecha, que forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Estocolmo, tiene su dibujo preparatorio en este recorte de periódico que vemos aquí a la izquierda. El fondo de las letras tan densas acaba convirtiéndose en este fondo vibrante, azul, que vemos en el campesino catalán. Pero si nos fijamos exactamente, tal como nos indica Christopher Green, en el contenido del periódico, vemos que, cabeza para abajo, tenemos el titular de un artículo acerca de la celebración en Roma del 6º aniversario de la creación del fascio. No deja de ser una amenaza si la situación italiana del momento es adoptada como modelo en España. En un primer nivel de lectura se puede interpretar que la representación del campesino catalán tiene pues un claro carácter reivindicativo. Regresemos ahora al campesino catalán con guitarra, quien tiene otro carácter para mí muy distinto. Observamos que esta obra no responde estrictamente al concepto campesino catalán, un cuerpo filiforme y una cabeza con la barretina. El primer motivo evidente de esta diferencia es la presencia de la guitarra. No deja de resultar curioso que este instrumento extraño en el contexto rural catalán aquí se asocie con él. Puede ser tal vez un encuentro como la máquina de coser y el paraguas en la mesa de disección de Lautréamont, es posible. Por otra parte, aunque las diferencias son muy sutiles, vemos como el campesino de cuerpo entero difiere también de los demás por la presencia de sus piernas y de una especie de bolsa en el centro de su cuerpo filiforme. La explicación que podría resultar más plausible, tal como ya se planteó en un estudio precedente organizado por el propio Museo Thyssen y en la publicación correspondiente, es la de que Campesino catalán con guitarra es la transposición sobre la tela de uno de los cuentos de Apollinaire, l'Hérésiarque et compagnie, que cuenta las andanzas de un personaje rudo y primitivo que después de una pelea a cuchillazos para conseguir los favores de una mujer, mata a su contrincante, le corta el brazo y se lo coloca como trofeo en el bolsillo central de su casaca. Aquí lo tenemos. Estas líneas serían lo que marcan, lo que indican estos dedos que sobresalen del bolsillo dentro de la casaca. Con esta patética apariencia, escapa corriendo rasgando su guitarra. Miró transforma el protagonista prusiano en el cuento de Apollinaire en catalán. Resulta quizá mucho más pintoresco. Está claro que como mínimo resulta chocante con su tocado rojo tradicional, la barretina, ya en vías de extinción en aquel momento, en lugar del clásico sombrero o de una sencilla gorra. Dentro del extenso contexto de las pinturas de sueño,
Aquellas que proceden de las fuentes literarias en las que bebe Miró son las que poseen un vínculo más estrecho con lo fantástico, si bien ello no excluye la inclusión de elementos captados del entorno inmediato. Este paisaje, o llamado también Paisaje a orillas del río Amur de 1927, plantea una situación a partir de un tema también literario, un cuento de Joseph Delteil, en la que el artista hace una interpretación del texto que se presta a una doble lectura. Por una parte, alude a quien es el personaje protagonista de la historia narrada, Ludmila Androv, joven comandante de un regimiento de mujeres del ejército zarista, nacida en la orilla del río Amur, de la cual se enamoran dos jóvenes oficiales del Ejército Rojo. Por otra parte, crea un juego de conceptos con la doble interpretación a la que se presta el nombre del río, Amur, un río de Rusia que marca la frontera entre este país y China, pero que, leído a la francesa, naturalmente nos evoca el amor. La historia de los personajes y los contrastes de situación tienen suficiente argumento como para crear una historia, pero Miró prefiere ceñirse a quien es la protagonista por una parte y al paisaje por otra, ambos conceptos descritos por Delteil con notables referencias visuales. Ludmila, el personaje que vemos aquí como si fuera una estatua, mira la revolución rusa con grandes ojos un poco legendarios. Realmente los ojos están subrayados de manera notable. Ojos que asimilan los metales, los colores y las sustancias lapidarias. Dentro de un traje corto de tela de Vladivostok, tal vez sea este el traje corto, cultiva un cuerpo moderno hecho de un vientre púber irreprochable, de piernas firmes y de unos senos con todos los atributos. El paisaje queda descrito por los colores con los que el sol pinta el río Amur: ocre, gris etrusco, nitrato de plomo, según el texto literario. Perdón. Y otra evocación literaria, en este caso, realmente una evocación del sueño, pero no una representación del mismo. Se trata de La Suma, de 1925, en la que Miró hace referencia a otra historia, en la que, en este caso, de Alfred Jarry, otro autor al que Miró se refiere o de cuyas fuentes bebe muy a menudo. En este caso se trata de la proeza que realiza el héroe de la historia, Marquet, quien dice o afirma que un hombre es capaz de hacer el amor tantas veces como haga falta. Entonces establecen una especie de jugada, a ver si esto es cierto o no. En todo caso, él piensa que sí. Se disfraza el personaje principal como si fuera un indio, y yo creo que aquí hay ciertas indicaciones. El personaje le vemos aquí con una especie de pluma, tal vez, el sexo en posición eréctil y su partener femenina a su lado. El personaje en cuestión, Marquet, se disfraza para no ser reconocido por su partener, porque realmente le espera una noche ardua. Desde el orificio de la cerradura, hay el notario que tiene que ver si realmente aquello que afirma es cierto, y Miró lo representa con un círculo, probablemente sea este círculo aquí, por donde no vemos al personaje, pero debe estar en el otro lado. Y la suma, la que da título a la composición, es una suma aleatoria de la cantidad de veces que puede hacer el amor este personaje. La partener femenina, fatigada, con los ojos tal como la describe, con los ojos ya de agotamiento, y su sexo anhelante pintado de color rojo,
Es decir, Miró no tiene ningún problema en representar las situaciones más íntimas, más privadas, tal vez, pues sí, poco habituales, pero siempre de esta forma más sugerida que obvia, más poética que real, y dentro de esta situación, pues un tanto me parece insólita. Vemos, en cambio, cómo estos conceptos que se mueven entre realidad y poesía, entre sueño y realidad, cuando llega un momento en que la situación se pone difícil, complicada, Miró regresa de nuevo a la realidad, como es el momento en que existe toda esta lucha dentro del grupo surrealista por el exceso de radicalismo o de necesidad de establecer unas pautas políticas dentro del grupo por parte de Breton. Es el momento en que Miró deja momentáneamente la pintura, pasa a esta etapa en que realiza distintas construcciones entre 1929 y 1931. Esta es una bailarina, otra bailarina española, solamente insinuada por el fluir de esta pluma y el alfiler de sombrero. O ya en otros momentos, cuando la situación está complicada, es a partir de una visión tan simple como el vuelo de un pájaro sobre la llanura en un trayecto de tren entre París y Varangeville, en donde Miró está instalado al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando le sugiere el vuelo del pájaro, le sugiere esta serie de 4 telas, sencillamente a partir de esta situación tan real, pero al mismo tiempo tan irreal, que le llevará después a iniciar la serie de las constelaciones, que quizá ha sido comparada también como una necesidad de evasión, como una necesidad de ir hacia el terreno del sueño, más que de quedarse hacia el terreno más tocando con los pies en el suelo. Pero no olvidemos que las constelaciones las realiza al mismo tiempo. Esta es otra de ellas, la serie consta de 23. Al mismo tiempo que está haciendo las constelaciones, hace también la serie de las 50 litografías de la serie Barcelona, que vemos ahora a la derecha, en donde cada una de estas litografías representa con una agudeza y con una agresividad y con una violencia a cual mayor distintas facetas o representaciones de la mujer, aquello que Miró quiere tanto, aquello con lo que sueña, de una forma pues aguda y violenta. En definitiva, en el imaginario de Miró, las cosas son más lo que son que no lo que parecen. Si Fauteux, Cécile, La couleur de mes rêves, nos está diciendo algo tan cierto como que el azul, color mironiano por excelencia, es el color que se reserva el artista para representar sus sueños, cuidado, no nos llevemos a engaño, porque también nos está diciendo que nos presenta una foto de este apreciado color, pero nos damos cuenta de que la foto no es tal foto. Nos quiere confundir Miró cuando nos presenta su pintura con el epígrafe foto, al contrario de lo que hará más tarde Magritte cuando precise que lo que ha pintado no es una pipa. Más bien creo que lo que quiere Miró es advertirnos de que incluso aquello que no es lo que parece puede contener poesía, igual como aquello que por próximo, doméstico y familiar, aunque nos parezca intrascendente, puede ser también una fuente inagotable de sueños. Solo hace falta mantener una actitud receptiva y los ojos abiertos para poder observar el mundo con la mirada bien despierta. Muchas gracias.